Este problema nos dice que un auto acelera uniformemente de 30 km por hora a 80 km por hora en 5 segundos. Nos preguntan cuál es su aceleración y cuál es la distancia que recorrió en este tiempo. Entonces, como les decía aquí, vamos a hacerlo de tres perspectivas. La primera va a ser desde el punto de vista cinemático, con ecuaciones de itinerario. Después vamos a hacer el análisis gráfico y después les voy a entregar otra herramienta, ¿ya? Que es una derivada de las ecuaciones de itinerario, donde el tiempo no nos aparece. Veamos, primero nos dice que en algún tiempo el auto tiene una velocidad que para nosotros va a ser la velocidad inicial de 30 km por hora. Esto me decían que eran 8,3 metros por segundo, ¿no? 8,3 metros por segundo. Y llega a una velocidad de 80 km por hora, que eran 22,2 metros por segundo. Bueno, ahí tenemos nuestras velocidades y nos dan el intervalo de tiempo. Delta t entre estas dos era 5 segundos, ¿no? La primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es la aceleración? Por definición, la aceleración media es el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo que demoró en hacer eso. Entonces, el cambio de velocidad fue ir desde los 8,3 metros por segundo a los 22,2. Y esto lo hizo en un tiempo igual, si suponemos que el tiempo inicial es 0, entonces a los 5 segundos estaba a los 22,2 metros por segundo. No sé cuánto de eso me lo podrían dar. Esto entonces es 2,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces es un movimiento con aceleración constante y con una velocidad inicial de 8,3 metros por segundo. Entonces vamos a hacer esto a partir de las ecuaciones de itinerario. Tenemos un movimiento con aceleración constante. Entonces su posición es algo así como su posición inicial, su velocidad inicial por el intervalo de tiempo, más un medio, la aceleración por delta t al cuadrado. También tenemos la ecuación de la velocidad, que es la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos los datos que tenemos, nos van a quedar que la posición en el tiempo es, bueno, la posición inicial, podemos poner un observador que parte justo ahí con el auto, o que está justo ahí cuando el auto empieza a acelerar, y eso sería 0. Su velocidad inicial ya sabemos que es 8,3 metros por segundo. Por el intervalo de tiempo dijimos que el tiempo inicial iba a ser 0. Más, entonces, un medio por la aceleración, que es 2,8, y por t cuadrado. Y la velocidad en el tiempo es la velocidad inicial, que es 8,3, más la aceleración, que es 2,8 por t. Y las unidades respectivas de estas ecuaciones son metros y metros por segundo. Entonces, la primera forma de hacer esto nos dice cuál es la aceleración. Bueno, eso ya lo calculamos, ¿cierto? Por definición, pero también nos preguntan por la distancia que recorrió en este tiempo. En el fondo, como nosotros sabemos que su posición inicial es 0, vamos a saber que su posición final nos va a hablar de la distancia que recorrió, ¿cierto? Porque el movimiento está en una dimensión. Entonces, esto simplemente tendríamos que evaluar. ¿Cuál evaluamos? La ecuación de la posición. Y lo vamos a hacer entonces a los 5 segundos, que es el intervalo de tiempo que nos piden. Entonces, ¿cuál es su posición final en este tiempo? Serían los 8,3 por 5,0 más un medio
por 2,8 y por 5 segundos al cuadrado. ¿Me dan ese valor, por favor? Ok, entonces según ustedes es 76,5 metros. Esto es, entonces es la posición final. Esto desde el punto de vista de la cinemática. Pero ahora vamos a hacer esto mismo con un método gráfico. ¿Ya? Entonces, si recordamos, los gráficos de velocidad versus tiempo nos entregan información importante. Porque en un gráfico de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva nos habla del desplazamiento. Y también podemos obtener la aceleración media con los cambios de... o sea, con las pendientes. Entonces, en este caso, nosotros dijimos que en un tiempo igual 0, su velocidad era 8 y algo, ¿no? 8,3. 8,3, esto va a estar en metros por segundo. Y en un tiempo igual 5, iba a estar en 22,2. ¿Cierto? Y otra cosa, la aceleración era constante. Y entonces el gráfico aquí era una línea recta. Entonces, ¿qué es lo que podemos obtener de acá? Nos preguntan en el fondo por la distancia que recorrió, que coincide con el desplazamiento en este caso porque está todo sobre el eje. Entonces el desplazamiento en este gráfico de velocidad versus tiempo lo podemos calcular como el área bajo la curva. Que aquí tenemos, si quieren podemos separar esto en dos lados. Y nos quedaría el área de este rectángulo más el área de este triángulo. Calculemos las áreas entonces. El área del rectángulo que está allí tiene altura, bueno, base por altura, ¿cierto? Más un medio la base por la altura. La base es desde 0 hasta 5, ¿cierto? Entonces vale 5. La altura del rectángulo es esta distancia que está acá, que son 8,3. Y el área del triángulo, la base es la misma. Y la altura, entonces, es esto que está acá, que sería la diferencia de 22,2 menos 8,3. ¿Me dan ese valor? 13,9. Ups, la base dijimos que era 5 entonces. Calculen eso, por favor. Ok, entonces esto da 76,25 metros. Bueno, entonces nos acabamos de dar cuenta que el resultado cambia un poco, pero por el hecho de haber aproximado a la aceleración. Que la aceleración, nosotros dijimos que era 2,8, ¿no? Pero como me dicen ustedes, si ponemos más decimales, eso era 2,78. Seguramente al reemplazar ese valor nos va a corregir esos decimales. Pero entonces esta debería ser la respuesta. Entonces la tercera parte de este problema, o sea, no la tercera parte, sino que la tercera versión para resolver el mismo, va a ser ocupando esta ecuación de itinerario que les había contado hace poco. Que es un resultado en realidad de la ecuación de itinerario, que es 2a por delta x. Entonces, como comentamos, la aceleración era 2,8, ¿cierto? Aproximado, pero lo vamos a trabajar con 2,78, que era el valor exacto. ¿No tenía más decimales o sí? Ok. Sabemos que la velocidad inicial en este movimiento era 8,3 y la velocidad final en este intervalo era 22,2. Entonces, si hacemos uso de esta ecuación, nos va a quedar acá la velocidad final, en el fondo, que es 22,2 al cuadrado, debería ser igual a 8,3, que es la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es 2,78, por el desplazamiento,
que no lo conocemos. Esa es nuestra incógnita. Y aquí la despejamos entonces. Entonces esto nos va a dar 22,2 al cuadrado menos 8,3 al cuadrado dos veces 2,78 por delta x. Y de aquí podemos despejar delta x entonces. Que sería este menos 8,3 al cuadrado, el 22,2 al cuadrado, dividido 2 por 2,78. Y entonces esto nos dio 76,25. Y la unidad de medida entonces, de nuevo es metros, ¿cierto? Porque estamos calculando desplazamiento. Entonces aquí tenemos tres caminos distintos para hacer este tipo de problemas. Siempre les recomiendo ocupar la ecuación de itinerario, que ahí está toda la información. ¿Ya? Pero los gráficos eventualmente son bastante útiles. Y esta ecuación que vimos aquí al final es rápida, pero no tiene toda la información. No nos habla del tiempo, entonces no sabríamos determinar algunas cosas y tendríamos que complementar con la ecuación de itinerario. Entonces lo fundamental está ahí. Pero siempre es una buena ayuda si ustedes quieren comprobar cosas. ¿Ya? O si están cortos de tiempo, pueden hacerlo con este camino igual. Ojo, esto es válido solamente con aceleración constante.